Muy buenos días para todos. Buenos días, buenos días. Bueno, en primer lugar, Carlos y yo queremos dar un agradecimiento muy especial a Sotrasba, agremiación en la que se gestó el proyecto en desarrollo que estamos realizando en este momento, que se llama TPC. A todas las personas vinculadas a Sotrasba y en cabeza de su presidente, el doctor Juan Gonzalo Merino, y su director ejecutivo, Ferney. En segundo lugar, les queremos comentar que nosotros hacemos parte de un proyecto, de un hito en materia de transporte, y que ese hito, que se llama TPC, o Transporte Público Colombia, que inicia como una empresa que está apoyando fundamentalmente lo que es el recaudo apoyado en medios tecnológicos, que ese proyecto, que como les decía está en desarrollo, es un proyecto que hace parte y se integra dentro de todos otros macrosistemas, como vamos a ver a continuación. El objetivo nuestro no es hacer una conferencia, básicamente como tal es compartir con ustedes un proceso que está viviendo la industria de transporte, un proceso que se inició hace muchísimos años y que hoy está en un momento específicamente delicado o un momento específicamente disruptivo. Entonces, por eso la idea es empezar a trabajar sobre este tema y pensando que la industria del transporte, el transporte público colectivo, está tal vez en su mejor momento y donde mejores posibilidades hacia el futuro tiene. Como está proyectado en este momento, hay una cosa de la que tal vez no somos conscientes, y el que no hay actividad económica humana sin transporte. Ese es, digamos, como un primer postulado. Y el segundo postulado, el siguiente postulado, es que la gente requiere transportarse con nosotros o sin nosotros, pero se tienen que transportar. Entonces, para que haya una actividad humana, para que haya desarrollo, para que haya progreso, el transporte es protagonista. En primer lugar, entonces, la charla básicamente no va a ser asociada solo a TPC, sino a ese desarrollo que hemos tenido en la industria. En este momento vamos a hacer una presentación, digamos, de tipo dialéctico. Vamos a hablar del modelo tradicional, o los que llaman el viejo modelo, del nuevo modelo que debemos tener y de ese camino que tenemos que recorrer y de la cual nosotros también hacemos parte. Nosotros no estamos aislados de la sociedad. Por eso ha sido tan importante la primera conferencia que tuvimos con la doctora Lina Giraldo, que hizo toda una exposición que respalda completamente el accionar que estamos teniendo en este momento alrededor del transporte. Lo que ha presentado Juan Magaviria, si ustedes se dan cuenta, son motivadores muy grandes para que hoy nosotros como industria, en ese proceso de transición, logremos llegar a conservarla, crecerla, y no solo crecerla, sino que cumpla su objeto social en toda su extensión. Entonces, enfocando la realidad que vivimos hoy, el sector transporte, no solamente en Medellín y su área metropolitana, sino que lo escalamos a nivel Colombia, es que don Luis ahora nos va a hacer un planteamiento de cómo el modelo de transporte tradicional, hoy bajo la estructura de reestructuración o en su defecto de transformación, nos lleva a entender dos conceptos. El primer concepto es que el transporte se tiene que ver como un modelo de servicio, más allá de un negocio. Y ahora, en otra diapositiva, en colaboración con Asotrasba, entendimos, basado en una presentación que hicieron el día de ayer, que el modelo ya no es rentable solamente con la movilización de los pasajeros. Entonces, haciendo un seguimiento a los dos conversatorios que tuvimos al principio, se puede decir que el lineamiento es que cuáles son los factores de transformación que se requieren para que el sector transporte se transforme como una figura de servicio al usuario. En lo que hemos visto hasta el momento, nos hemos encontrado con que la actividad humana es dinámica. El transporte como parte de esa actividad humana es dinámico, y en ese proceso dinámico rige fundamentalmente el cambio. Nosotros venimos de un modelo tradicional y lo que queremos plantear hoy precisamente es eso. Ese modelo tradicional de transporte que hemos tenido, un modelo tradicional
que ha tenido validez alrededor de 50, 60, 70 años o probablemente más, pero que en este momento y por las circunstancias que estamos viviendo, por el contexto, estamos, como les decía ahora, en la mejor oportunidad. En todos los escenarios posibles hay algunos factores que son imprescindibles en el transporte. El primer factor es el usuario. Una de las características del modelo tradicional es que el usuario tiene, como decía Juanma ahora, el usuario tiene que usar el transporte. Y si no, lo tiene que usar. Y si no lo usa, lo tiene que usar. Porque de lo contrario no puede desarrollar sus actividades. Entonces el usuario como tal no ha sido precisamente el objetivo más grande que hayamos tenido nosotros como industria. A nosotros nos preocupan los buses, las empresas, el combustible, los subsidios y ese tipo de cosas, y el usuario nos tiene que usar. Entonces, en ese orden de ideas, una de las características sobre las que tenemos que trabajar y sobre que el nuevo modelo, y eso es lo que pretendemos ilustrar además, es que el usuario debe ser el centro de nuestro ejercicio. Entonces, como la primera parte. Fuera del usuario estamos nosotros, los que estamos aquí, los transportadores, los que le hemos metido a esto toda nuestra vida, los que hemos venido con familia y todo alrededor de la industria del transporte, que también somos protagonistas, sea como empresas, como dueños de vehículos, como cualquier otra persona afín a la industria del transporte. Hay otro punto que es obviamente la autoridad, aquella persona que regula, que controla, que vigila, que es esencial también como un elemento importante en cualquiera de los modelos y en todas las épocas y en todos los contextos. Y hay otro punto que es dónde nos movemos, el contexto, la región, las condiciones en que nos estamos desarrollando. Si nos damos cuenta, los usuarios, como lo dijo la doctora Lina, han aumentado, han conseguido más conciencia, han adquirido más responsabilidades, han generado más exigencias. Nosotros los transportadores simplemente hemos querido disfrutar, y no solo disfrutar, sino prestar un servicio en las mejores condiciones posibles. El Estado trata de desarrollar, y como ustedes se dan cuenta, desde hace varios años hacia acá, viene desarrollando una normatividad para que el transporte vaya migrando a una condición mucho más acorde con los tiempos y más acorde con las necesidades de nuestros usuarios. Y el contexto sí que ha cambiado. Todo eso, lo que hoy en día marca es una tendencia. Y cuando hablamos de tendencia, estamos hablando de una actividad que ya está disparada, es como una flecha que ya está disparada y que en ese orden de ideas no sabemos dónde va a caer, pero arrancó y nos plegamos o simplemente nos aíslan, como ya nos ha pasado en otras oportunidades. Entonces es como el modelo. Entonces sabemos que estamos en un proceso de evolución, en un proceso de desarrollo. Otra cosa que queríamos enfatizar en este encuentro o en esta reunión es que nosotros hacemos parte de todo digamos, de todo el proceso macro que hemos visto, como lo decía la primera expositora en el momento. Hoy nosotros hacemos parte de lo que llaman los Smart Cities, las ciudades inteligentes. Hoy hacemos parte de todo ese plan de desarrollo. Hoy no podemos trabajar independientemente. Dale, Carlos. Listo, entonces, para entender la dinámica de cambio en la cual el sector hace parte de un ecosistema de ciudad, definido como lo acaba de explicar mi compañero don Luis Guillermo, el transporte es esencial para el crecimiento y el desarrollo de las ciudades. Eso todos lo sabemos. La dificultad que reconocemos es cómo al interior como empresas nos transformamos en esa dinámica de cambio que requieren las ciudades. Pero directamente el valor agregado, o digamos la dificultad que nos implica dar esa transición o ese cambio, es cuál es el costo de implementación de construir o de participar en ese ecosistema de ciudad. Entonces, como ahorita nos lo explicaban los demás compañeros, un smartphone, un celular o una tablet o cualquier medio que hoy utilice un usuario para comunicarse ya se volvió una extensión del ser humano. ¿Y cómo podemos como sector transporte participar o incluirnos dentro de esa extensión? Y esa básicamente ha sido la dificultad por la cual los transportadores a la fecha desafortunadamente no tenemos el acompañamiento, no solamente desde el principio normativo en reconocer la necesidad como tal, sino en cuáles son las etapas y ciclos para poder transformarnos y migrar a esas soluciones que hoy los usuarios demandan. Porque si bien es cierto, nos debemos a los usuarios, y como nos dieron la cátedra ahorita, nuestro mercado está enfocado
en ver económicamente rentable el modelo que planteamos, más allá de identificar la necesidad de los usuarios. Entonces, eso es lo que les vamos a explicar hoy. Básicamente lo que las empresas que participamos en TPC venimos haciendo esa transformación, porque requiere un cambio y requiere un proceso de romper ese paradigma tradicional del sector transporte. Y ese es básicamente el mensaje que hoy queremos darles a ustedes. Y por ello, don Luis es la figura del transportador tradicional, de abuelos y padres transportadores, de papás conductores o abuelos conductores, y yo ahora les explico cuál es la transición que venimos haciendo los jóvenes y cómo tenemos que ayudar en ese proceso a complementar y ayudar en la construcción de las nuevas soluciones. La hipótesis inicial básica es que venimos de un modelo de transporte o de negocios del transporte tradicional o viejo, a un modelo nuevo de transporte, nuevos modelos de negocios. Carlos representa lo nuevo, yo espero trascender el modelo tradicional. Entonces, casualmente nos tocó exponer a un representante del nuevo modelo y un representante del viejo modelo que quiere trascender. Como Carlos dice, muchachos, como Carlos dice, yo me crié en los buses, mi papá conducía, mi papá hizo un préstamo y consiguió una platica. Con esa platica logró medio carrito, ese medio carrito peleando con el... A nosotros nos tocaba a veces los fines de semana ir a engallar, no a engallarlo, a limpiar el carrito. Ese era el negocio de la familia, de eso mercábamos, de eso vivíamos. Y eso hemos desarrollado, ese transporte de toda la vida. Posteriormente ya ese transporte me dio el estudio, pues ya hoy obviamente no soy alistador, no soy conductor, la vida nos ha permitido pasar por muchas áreas, me ha tocado gerenciar empresas, cosas por el estilo, pero ese antiguo transporte tiene unas características muy especiales, características en todos los actores del sistema, los conductores. Yo no sé si a ustedes les parece conocido que los conductores lo que tratan de hacer es tratar de aprovecharse lo posible de las condiciones que le pagan para mejorar sus condiciones de vida. Y yo no sé si para ustedes es conocido algo como los pasajeros por la puerta de atrás, los pasajeros por la puerta del conductor, los pasajeros por delante de la registradora. El conductor está tratando de hacer su vida. Las empresas están tratando de tener sus carros, sus afiliados que les paguen sus administraciones, de pronto le sacan un poquito de lucro de pronto al combustible, de pronto es un negocito por ahí, unas llanticas y tratamos de vivir de esa manera también. El dueño del carro, ¿qué es lo que trata de hacer, hombre? Que en una empresa que ojalá tenga buena ruta, que tenga muy buenos pasajeros, que me den una platica para poder vivir. Y en el sistema tradicional no solamente para poder vivir, sino antes era para poder beber y vivir. Era como el modelo estamos hablando del modelo tradicional de transporte, en ese modelo muy... ¿Cómo? Ahora sí, si me equivoco con lo de beber, me disculpan, si eso nunca pasó. Bueno, si eso no pasó nunca, pues yo vivía en otro país, pero no, desafortunadamente mi papá ya está en el cielo, bendito sea Dios. Mi papá fue ejemplo de beber y vivir. Entonces, fue un ejemplo. Bueno, entonces en ese modelo, y me disculpa pues porque el tiempo apremia, en ese modelo de transporte lo único que hacíamos, y yo no sé si a ustedes les tocó, muchachos, a mí me tocó días de 1.500 pasajeros en mi bus, en el primer carro que teníamos, que como mi papá también fue en compañía, 1.500 pasajeros. Había un conductor que me dijo una vez, págueme tanto por pasajero y le traigo 1.800. Y arrancó a las 4 de la mañana y a las 10 de la noche llegó con 1.870 pasajeros. 1.870 pasajeros. Yo no sé, pero le voy a preguntar y me disculpa si lo hacemos así con esa informalidad. Levante la mano si a alguno de ustedes le tocó un día de 1.500 pasajeros, alguno de los de ustedes dueños de carro, si les tocaron 1.500 pasajeros. Muchachos, estamos contando 5 personas. 1.800, ¿sí o no? Señores, conté 5 personas y miren todos los que estamos aquí. Significa que el modelo cambió. El modelo cambió. Antes usted tenía la posibilidad con el transporte de volverse rico si se descuidaba. Hoy si se descuida,
se quiebra, se vuelve pobre. Y en esas nuevas condiciones de estrechez, lo que estamos tratando es precisamente darle forma a ese nuevo modelo para que nosotros podamos tener rentabilidad, ingresos y que la industria no solo permanezca, sino que crezca y responda a las necesidades que hoy tiene en una sociedad a la que pertenecemos. Entonces ese es como el modelo. Listo, señores, el cambio no es mucho. El cambio parte de acercarse entre empresas, cambiar la estructura al interior, definir cuáles son los modelos de ingresos que quieren como empresas, entender que el sector no solamente puede depender económicamente del pasajero, como un pasajero, un activo de ingreso en un ticket promedio, en un tiquete por pasajero. El modelo da a entender que los usuarios hoy, para poder utilizar un medio de pago, que en el ideal es que sea el medio de pago del sector transportador, el ticket promedio de un pasajero para montar en un bus es ¿de cuánto? 2.550. ¿Cuál es el billete más cercano a 2.000? O sea que un usuario cuando ingresa al sistema con 5.000 pesos no va y viene, sino que requiere un billete de 10.000. Entonces el ticket promedio de recarga serían 10.000 pesos. ¿Cómo de rendimientos financieros? A través del uso de la banca, de los medios de pago, para que ese remanente entre los 2.550 pesos, o sea 5.100 pesos ida y bajada, en ese billete de 10.000 pesos empiece a generar un remanente que sea para el sector transporte. ¿Cómo con un medio de pago que sea del sector transporte, que sea incluyente con el transportador, pues que es la palabra que se tiene que definir, puede permitir que no solamente pagues para un tiquete, en un ingreso, en un vehículo de cualquiera de las empresas aquí en este momento, sino que adicionalmente puedas pagar con ese mismo medio en otros comercios? Entonces, cuando empezamos a hablar de esto, y me voy a adelantar un poquito, porque desafortunadamente pues la explicación es un poco larga, les voy a mostrar empresas en las que participé o participamos pues la estructura, una como Rappi, una como lostiquetesmasbaratos.com, otros, y es el vivo ejemplo de la realidad entre la transición de los adultos mayores o de don Luis en su defecto, que le tocó comprar el chance manual elaborado por alguien, a hoy ir a la red de Gana y pagar o comprar ese mismo chance. Y tú cuando vas a la red de Gana hoy te das cuenta que no solamente compras chance, sino que puedes pagar múltiples comercios y servicios a través. Y cómo Gana entendió, o Rédito Empresarial, Corredor Rédito Empresarial entendió que con ese medio de pago que ellos generaron a los usuarios que no necesariamente están bancarizados, usuarios que no necesariamente son digitales, lograron agregarles más servicios a través de un medio o a través de una aplicación para que no solamente pagaran productos y servicios asociados a servicios públicos, a una recarga de telefonía celular, al pago de una compra, un catálogo o ventas por catálogo, sino que cómo fueron incluyentes y les dieron un medio para que adicionalmente se endeudaran y con ese endeudamiento pudieran ir a comercios no solamente del sector de ellos, sino a otros comercios. El caso, por ejemplo, de lostiquetesmasbaratos.com me parece un caso muy interesante porque a la par lostiquetesmasbaratos.com y Señor Wok, que viene siendo la comida china que a veces comen en los centros comerciales, son los mismos dueños del grupo Restrepo, una familia de Cali. Entonces ellos entendieron que tenían dos modelos de negocio, una familia tradicional que hacía inversiones en, digamos, modelos básicos o que entendían de que podían subsistir de cocinar algo diferente en un sector más allá de la comida criolla, y definieron en su momento que tenían una agencia de viajes y acaba de entrar al mercado colombiano Despegar. Entonces la visión de ellos era decir, venga, mi comercio es un comercio ubicado en una zona específica de Cali, en un barrio en particular, pero no logro llegar a los demás
usuarios que quieran venir directamente a mi comercio a comprar. El caso que nos explicaba ahora el compañero que nos asistió, que la ventaja que tiene el sector transporte en la dinámica de su actividad comercial es que no tiene que salir a buscar usuarios, los usuarios llegan por defecto a la calle a buscar un vehículo que los desplace. Entonces entraba a Despegar en su momento a Colombia, estoy hablando más o menos hace 17 años, y ellos entraron en un proceso de transformación digital. Invirtieron en construir una plataforma que en su momento se llamó lostiquetesmasbaratos.com, hoy trivago.com, y lo que hicieron fue transformar su actividad comercial a que no estuviera localizada en una sola zona, sino que llegara a toda Colombia. Y que los usuarios lograran entrar no solamente a Bianca, a Copa en ese momento, a Despegar en ese momento, sino que entraran a lostiquetesmasbaratos.com. Y su dinámica se extendió a hoteles y hoteles.com. Entonces, lo que les quiero decir acá, y el tema, el por qué nace TPC como un operador de recaudo al interior de operadores de transporte, acorde como nos dice la misma norma, es cómo la dinámica o la actividad económica asociada a la que estamos acostumbrados tiene que buscar diversificarse. Entonces, ¿cómo se diversifica un modelo de estos? Un usuario dentro de un vehículo, a través de una app, que pueda ingresar con un sistema de validación, llámese tarjeta, código QR o en su defecto un celular. Y a través de ese celular del mismo operador de recaudo haciendo transacciones. Yo sé que esto suena de pronto un poquito como que no es la actividad nuestra. No es la actividad del sector transporte. Pero ese recorrido de un usuario de más de 2 horas de ocio en desplazamiento para llegar a su punto de trabajo o en su defecto para su hogar, son transacciones.